Ahora recibimos a nuestra abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Como siempre, bienvenida, abogada. Muchas gracias, Samantha, un placer. Abogada, sabemos que se puede llegar a la residencia permanente a través de una petición familiar de un cónyuge, pero ¿es lo mismo que este cónyuge sea ciudadano estadounidense o residente permanente? No es lo mismo, Samantha. Y la diferencia radica en que en el sistema de las leyes de inmigración en Estados Unidos, todo funciona bajo categorías. En el caso de los ciudadanos son considerados parientes inmediatos con una categoría que no requiere una lista de espera. Sin embargo, los esposos de residentes son considerados categoría preferencial y hay una espera. La palabra preferencial le confunde a muchos pensando que por ser preferenciales van a pasar, pero realmente viene una lista de espera donde van a ser cada mes reportados en la cantidad de visas que se están avanzando en el procesamiento, y la persona, de acuerdo a la fecha de cuando fue introducida esa petición, el cual yo siempre hago la similitud, míralo como que si fuera tu número en la lista, en la fila, ¿no? Esa fecha, que es la llamada fecha de prioridad, es la que nos permite monitorear por cuál fecha o casos recibidos en esa fecha el gobierno va trabajando. Entonces, esa es la gran diferencia entre ser pedido por un ciudadano o ser pedido por un residente. Y en este momento, ¿cuánto tiempo está durando el proceso de petición a través de un cónyuge residente permanente? Ok, es un poquito complicado y les voy a decir por qué. Debido a la gran demora que el gobierno ha tenido en los últimos años, crearon una opción de seguimiento del caso de esta manera. En el boletín de visas que sale mensual, el cual los invito a todos a entrar a la página del gobierno, mensualmente van a encontrar por dónde va trabajando el gobierno en su caso de acuerdo a la fecha de prioridad. Inicialmente solo teníamos una tabla. Esa tabla nos decía, en esta fecha se está trabajando esta categoría. Ahora existen dos tablas. Una tabla que es para que podamos introducir lo que son los documentos, evidencias, etcétera, y otra tabla que nos va a decir cuándo finalmente va a estar adjudicado su caso con una residencia aprobada. ¿Por qué hace eso el gobierno? Porque cuando había solo una tabla, finalmente cuando llegaba ese momento de presentar sus casos se demoraba ahora otra gran cantidad de tiempo procesando los documentos. Ahora, con esta versión de dos tablas, podemos adelantarnos a presentar. En este caso, la categoría específica que tú preguntas, Samantha, están trabajando en el 2019. Estamos en el 2023. ¿Qué pasa? Al permitir que los casos del 2019 ya puedan recibir documentación, hace que inmigración paulatinamente vaya trabajando en la recepción, verificación de documentación, de manera de que ellos van a tomarse su tiempo en hacerlo. Cuando estén listos, ya vamos a estar cerca de la fecha de la segunda tabla y ya solo es cuestión de adjudicar y aprobar la visa. Ahora, aunque se está en esta espera, la persona que está en esta solicitud sí puede hacer la petición de su autorización de trabajo. A diferencia de ser pedido por un ciudadano americano, que una persona, por ejemplo, que vino con su visa de turista, situaciones de la vida, se terminó quedando acá, el esposo ciudadano decide pedirla y se hace todo el proceso de residencia dentro de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Sin embargo, con el esposo o esposa de un residente no funciona así necesariamente. Dependemos que el gobierno emita todos los meses una notificación diciendo si en ese mes específico va a permitir que utilicemos no la tabla de adjudicación final, sino la tabla de entrega de documentos como la fecha para poder hacer la solicitud de residencia. Es bastante complejo, yo sé, sí, pero que eso es lo que lo confunde a la gente. Sí. Por ejemplo, es triste escuchar personas que simplemente vinieron, se casaron, pensaron que era igual que la petición de ciudadano y resultó que les llega negación, acumularon presencia ilegal y se complicaron la vida porque ellos pensaron que era igual que ser pedido por un ciudadano y no funciona así. Tienes que asegurarte de esos pasos, de que el gobierno haya dicho que la fecha del boletín
de recepción de documentos es la que podemos utilizar para fecha de ajuste dentro de los Estados Unidos. Si eso no es la fecha que usted tiene en este momento, usted no puede pasar a residencia, permiso de trabajo, permiso de viaje, desafortunadamente. Tiene que seguir esperando. Supongo que hay varios años de espera para que se concrete. Momento, como punto de referencia, viendo el último de octubre, que es el que está anunciado ya, están en el 2019. Si ustedes cuentan del 2019 al 23, sí, definitivamente son sus cuantos años. Pero repito, si el gobierno, y usted está aquí con una visa que entró legal y está en estatus, podemos hacer el cambio de estatus y el gobierno anuncia que podemos utilizar la fecha de solamente introducción de documentos. Es confuso, yo lo sé. Por eso los invito a que se familiaricen con lo que es el boletín de visa. Creo que un día vamos a tener casualmente solo uno de boletín de visa porque vale la pena que usted entienda. Y por supuesto también otra cosa que puede hacer es acercarse a un especialista en inmigración. Si usted quiere una cita con la abogada Noelia Ramos, puede escribirnos a nuestras redes sociales o bien al correo info@hispanic-connection.com. Recuerde que la primera cita con la abogada Noelia Ramos no tiene costo, así es que aproveche esta oportunidad. Volviendo al tema, abogada, ¿qué pasa si esta persona, el cónyuge, que es el residente permanente, en el transcurso de este tiempo, que podrían ser varios años, pues llega la oportunidad, cumple con los requisitos para que se convierta en ciudadano estadounidense? ¿Hay alguna mejora en la situación, en la solicitud familiar para su esposa o esposo? Claro que sí, es lo que se conoce como un upgrade, es decir, pasas a la categoría mayor, que viene siendo ser la esposa ahora de un ciudadano, que recordemos al inicio lo que dije, no requiere esa lista de espera a como lo requiere la categoría de esposo de residente. Ok, de cualquier manera, entonces es importante que esta persona que ya es residente permanente siga con su proceso, ¿verdad? Siga con su... Claro, lo que pasa es que se actualiza. Normalmente nosotros siempre mandamos la copia del certificado de naturalización para notificarle a inmigración de que la persona ahora se ha convertido en ciudadano. Sin embargo, normalmente inmigración hace una actualización inmediata, pero es siempre asegurarnos nosotros de que saben de que la categoría del peticionario cambió ahora a ciudadano. Abogada, ¿y qué pasa cuando la persona que está llegando, el cónyuge, entró de manera irregular a los Estados Unidos? Es una gran diferencia, Samantha. Definitivamente es muchísimo más complejo. El esposo de un residente que haya entrado por frontera ya desafortunadamente está incumpliendo básicamente la ley de inmigración, punto 1. Punto 2, puede acumular presencia ilegal. Punto 3, se va a ver en la necesidad de buscar un perdón por esa presencia ilegal. Estamos hablando de algo muchísimo más complejo. Esta persona que está solicitando residencia permanente, volvemos a hablar de la persona que entró con visa a los Estados Unidos. Su esposa o esposo es residente permanente. Entonces, cumple, ¿verdad?, con los requisitos, pasa el tiempo y llega finalmente su residencia permanente. Su residencia, esta residencia llega como residencia permanente o como residencia temporal. Al ser pedido por residente, obtiene una residencia permanente, una tarjeta válida de 10 años. Pero para las personas que son pedidas por ciudadanos americanos, donde su matrimonio lleva menos de 2 años, reciben algo que se llama la residencia condicional por 2 años y después de ese tiempo es que pueden aplicar, retirar la condicional y pasar a la solicitud de residencia permanente y la tarjeta de 10 años. ¿Qué pasa si en poco tiempo hay una separación, hay un divorcio? Ok, la ley permite, porque sabemos que esas son situaciones que pueden pasar en la relación, es parte de la vida privada de las personas. Por ejemplo, si un ciudadano americano se considera que su relación no da más, tampoco es por eso que vamos a penalizar al cónyuge, ¿no? O a la persona. La ley pide que tengamos que demostrar que al originarse, al darse el inicio de esta relación haya sido de buena fe, que es lo que llamamos como el good faith marriage, que definitivamente haya evidencia suficiente que demuestre que esta es una relación que era verdadera y que no solamente fue realizada o la unión se dio solamente para efectos de beneficios migratorios.
En el caso de los ciudadanos o de los residentes. De los ciudadanos americanos. Y en el caso de los residentes. Va a depender a dónde estamos, si la persona va a estar fuera, si la persona va a estar acá. Porque en la parte de las personas que están fuera tenemos que pasar por un proceso consular, Samantha. Entonces es más complejo todavía. Ahora, ¿qué pasa con los hijos? Quiero preguntarle específicamente cuando el cónyuge es residente permanente. ¿Qué pasa cuando la pareja tiene hijos? ¿Se pueden solicitar estos hijos también? Sí, a diferencia de las peticiones con ciudadanos, el ciudadano debe de hacer independientemente petición por persona. En el caso del residente, al pedir a la esposa, ya vienen incluido el grupo familiar, es decir, todos los hijos menores de 21 años. En una sola aplicación viene el grupo familiar. Okay. De cualquier manera, es importante, ¿verdad?, estar en conocimiento de esta información. Ahora, uno de estos días escuchaba a una persona que está en este tipo de solicitud y decía que le hubiera gustado saber sobre la visa de fiancé, la visa de prometido. En este caso, ¿ayudaría en algo? Sí, la visa de fiancé es específicamente solo una opción para los ciudadanos americanos, valga la aclaración, okay, no para los residentes. De manera de que el ciudadano americano puede pedir a la fiancé, a la novia, a la prometida, como diríamos nosotros, a la prometida, para que tenga un permiso de poder viajar a los Estados Unidos, el cual es válido solo por 90 días, para poder contraer matrimonio en los Estados Unidos. Y ya después de contraer matrimonio se inicia un proceso de residencia. ¿Y eso qué beneficio tiene contraer matrimonio en los Estados Unidos? Cada persona y cada caso es diferente, tienen intereses diferentes. Por ejemplo, vemos familias separadas que por la X razón, situación en el país, la mayoría está aquí o la mitad de la familia está aquí o la otra mitad se encuentra en otro lugar, pero los otros no pueden viajar al otro país. Entonces se trata de ubicar un punto medio donde todos puedan venir. Entonces, pero en el trámite específico no hay ninguna variación de tiempo si se viene como fiancé. Bueno, la ruta es más larga. Hasta cierto punto, comenzando con una fiancé antes de pedirla directamente como esposa. Okay. Porque al pedirla como esposa ya es la esposa. Ya el proceso que te está haciendo es para una esposa. Pero al iniciarlo por vía de fiancé, pues obviamente primero tienes que pasar todo el proceso de lo que es la visa de fiancé, después venir, se tiene que casar y entonces apenas iniciar el proceso de residencia. Bueno, muchísimas gracias, abogada, por siempre aclarar todas nuestras dudas. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado y hayan aprovechado toda esta información. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, activar las notificaciones. Estamos en todas las plataformas de podcast, también en nuestra página web hispanic-connection.com. Allí puede encontrar este episodio y todos los episodios anteriores con información sobre inmigración importantísima.